Bienvenidas y bienvenido una vez más a nuestro canal de Milenas Consulting. Mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy te voy a hablar acerca de las integraciones nativas de Zoho CRM. ¿Qué quiere decir integraciones nativas? Como bien sabes, nosotros dentro de Zoho CRM podemos hacer integraciones de diferentes aplicaciones, ¿vale? Como por ejemplo, podemos integrar el CRM con Zoho Campaigns, por ejemplo, para mandar campañas, podemos integrarlo con Zoho Survey, que nos sirve para mandar encuestas, ¿vale? Entonces, básicamente lo que yo te quiero mostrar aquí es, uno, cómo podemos girar esta parte de la integración para que podamos ver cuáles nos vienen de forma nativa, es decir, que podamos integrarla directamente con 2 clics, y cuáles son las aplicaciones básicamente de Zoho con la que el CRM es totalmente integrable. Así que quédate conmigo que ya te lo mostraré. Bueno, dicho esto, aquí básicamente lo que nosotros tenemos que ver es dónde nosotros podemos encontrar toda esta parte de la integración. Como siempre les digo, la configuración lo tiene todo. Entonces, aquí nos vamos directamente a lo que sería la configuración, ¿vale? Luego nos vamos a lo que es el Marketplace. Recordar que en el Marketplace nosotros vamos a encontrar absolutamente todo lo que viene siendo integrable con el CRM, ¿vale? Por un lado tenemos la que dice todos, que dentro de todos es tanto integraciones que son, por ejemplo, que vienen ya absolutamente todas las extensiones. Hay algunas que son de pago, otras que son gratuitas, otras que están dentro de Zoho, otras que están fuera de Zoho. Es decir, dentro de esta parte de todas las extensiones nosotros vamos a poder encontrar absolutamente todas las extensiones o todas las aplicaciones, tanto internas como externas, donde nosotros podemos básicamente encontrarlas y hacer pues esa integración, ¿vale? Si nosotros aquí quisiéramos, por ejemplo, ver cómo podríamos categorizarlas o cómo podríamos filtrarlas, o si, por ejemplo, nosotros ya tenemos una en mente que queremos ver, nos vamos directamente aquí a lo que sería la búsqueda, ¿vale? O por ejemplo, si yo quiero ver qué aplicaciones de LinkedIn son integrables con el CRM, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos varias de ellas. Entonces, por ejemplo, una de ellas es Linkmatch, que nos gusta mucho, pero ¿qué pasa? Esta es de pago, ¿vale? Entonces aquí sí es verdad que nosotros, por ejemplo, vamos al website, esto nos lleva directamente al website para luego hacer lo que sería esta integración, ¿vale? Entonces aquí nosotros básicamente lo que queremos mostrar es que nosotros dentro de todas las extensiones podríamos buscar todas las aplicaciones que nosotros quisiéramos, ¿vale? Y por supuesto dividirlo por categorías, por ediciones, por precio o por el rating, ¿vale? Que tenga esta aplicación. Luego, las que están instaladas, es decir, cuáles de las aplicaciones que nosotros tenemos ya están instaladas e integradas dentro de nuestro CRM, ¿vale? Si por ejemplo aquí encontraríamos Zoho Meetings, Zoho Survey for Zoho CRM, el seguimiento de visitas que es Zoho Sales IQ, ¿vale? Que es el chatbot en la web. Luego, por ejemplo, lo que les decía, esta es otra de LinkedIn Finder, que esto es básicamente una aplicación externa a Zoho, ¿vale? Pero que es integrable y que nos sirve para, por ejemplo, buscar el LinkedIn de los contactos que tengamos directamente en un solo botón, ¿vale? Luego, por ejemplo, aplicaciones de WhatsApp, Zoho Backstage, Zoho Project, etcétera, etcétera. Si tú quieres saber a qué o de qué van cada una de estas aplicaciones, por supuesto, visita o sigue viendo todos los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube, porque tenemos vídeos de absolutamente todas las aplicaciones de Zoho. Y si ves que hay alguna que tengas o que quieras ver y que no la tengamos, déjanos en los comentarios, que la idea es ir creando contenido para ti, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, aquí es todas las aplicaciones que nosotros tendríamos instalada, y aquí vendría siendo las actualizaciones o las aplicaciones que nosotros tenemos instalada que ha venido una mejor versión, ¿vale? Y aquí básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es update para nosotros poder actualizar la mejor versión de esta aplicación. Yo, por ejemplo, aquí voy a actualizar esta de el LinkedIn Finder, que aquí, por ejemplo, yo digo, mira, solamente por todos los administrativos o por todos los usuarios, ¿vale? O si sencillamente yo quiero seleccionar el profile. Entonces aquí yo voy a poner por todos los usuarios, aquí directamente se iría, y aquí, por ejemplo, si quisiera actualizarlo, aquí me diría, ok, esto tienes que pagarlo, ¿vale? Entonces esto sería el proceso si nosotros queremos actualizar alguna aplicación que nosotros, por ejemplo, tengamos dentro de nuestro CRM, que queramos pues irnos a la última categoría. Entonces, dicho esto, ya hemos visto dónde se encuentran las aplicaciones para ser integrables, dónde podemos ver las que ya tenemos almacenadas y cuáles son, por ejemplo, las que tienen update. Y aquí, dentro de Marketplace de Zoho, otro de los puntos que teníamos para ver era cuáles de las aplicaciones de Zoho son integrables con el CRM, ¿vale? Entonces aquí yo te voy a hablar un poquito muy rápidamente de estas aplicaciones, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, Zoho Webinar, que es, por ejemplo, Zoho Meeting, que es esta aplicación que nos permite, por ejemplo,
gestionar vídeos, gestionar webinars, por ejemplo, hacer también reuniones con nuestros clientes, y esto viene fenomenal porque si lo tenemos directamente integrado con el CRM, esto al final lo que nos ayuda es a nosotros saber cuántas veces, por ejemplo, nos hemos reunido con un cliente, ¿vale? O si hemos hecho un webinar y tenemos a este contacto dentro de nuestra lista de contactos, pues a qué webinars esta persona ha asistido. Por eso es que es muy importante tener esta integración, ¿vale? Luego tenemos Zoho Backstage, que esta es una de mis aplicaciones favoritas de Zoho, y es esta aplicación o este portal, ¿vale? Donde nosotros podemos directamente agregar todos los eventos directamente que la hace la empresa, ¿vale? ¿Qué pasa? Con la integración de Zoho Backstage y CRM, aquí nosotros podemos, con un QR, podemos definir qué eventos hemos creado en Zoho Backstage y cuáles de nuestros contactos han asistido o no a este evento, ¿vale? Entonces, esta integración está buenísima. Luego tendríamos Zoho Project. Zoho Project al final lo que hace es un planificador de proyectos que, por ejemplo, nosotros podríamos integrarlo tanto en nuestros contactos porque estamos gestionando un proyecto con ellos, como dentro de una oportunidad de venta, ¿vale? Por ejemplo, la oportunidad de venta está fenomenal porque decimos, ok, por ejemplo, en nuestro caso que gestionamos proyectos, decir, ok, vale, por ejemplo, tengo un proyecto con Millennials Consulting que es un CRM, ¿vale? Esto lo integro directamente con esta oportunidad de venta y puedo ver los tiempos, cómo de porcentaje está listo o no este proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tendríamos Zoho Desk, que Zoho Desk es la aplicación de postventa o de ticketing que nos sirve para gestionar todo lo que son a los equipos de venta, ¿vale? Y todo lo que son los problemas, bueno, aunque no me gusta llamarlo problemas, pero por ejemplo, todo lo que tenga que ver con cualquier gestión de ticket que tenga que ver con los clientes. Entonces, esto es integrable con una oportunidad de venta y es integrable con, por ejemplo, los contactos, ¿vale? Entonces, esto al final lo que nosotros decimos es cuántos tickets abiertos tenemos con este cliente, ¿vale? Luego tenemos Zoho Survey, que Zoho Survey lo que nos hace es una aplicación de encuestas, ¿vale? Que lo que nos permite es, por ejemplo, imagínense que terminamos un proyecto y queremos mandar una encuesta de satisfacción. Pues aquí nosotros podemos tener esto relacionado para saber qué opina este cliente de nuestros servicios, ¿vale? Luego tenemos Zoho Writer, que esto es para mí una de las más imprescindibles, que esté, por supuesto, integrable con el CRM. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros queremos rellenar información de una documentación, esto nosotros lo hacemos directamente con lo que sería esta integración entre Zoho CRM y Zoho Writer, ¿vale? Luego tendríamos toda la parte de las finanzas. Esto sí o sí, pues evidentemente tiene que estar integrado si nosotros queremos gestionar toda nuestra suite de Zoho con la parte de RP, ¿vale? Porque esto nos permite, por ejemplo, ver directamente desde un cliente, entendiéndose cliente como contacto o cuenta, ¿vale? Las oportunidades de venta, qué órdenes de ventas tenemos con esta persona, qué órdenes de compra, cuáles son las facturas, cuáles son los presupuestos que tenemos. Entonces, al final está toda esta información totalmente integrada, ¿vale? Entonces, al final, esta información integrada lo que nos sirve es, por ejemplo, para también hacerlo, bien sea de una única dirección o de forma bidireccional, ¿vale? Luego tenemos Creator, que son aplicaciones personalizadas que nosotros, por ejemplo, evidentemente esto es como un lienzo en blanco donde nosotros podemos gestionar todo, todo lo que queramos directamente dentro de esta aplicación, ¿vale? Nosotros tenemos aquí dentro de nuestro canal de YouTube un vídeo bastante interesante acerca de Zoho Creator que te invito a que lo veas si te interesa mucho ver cómo es esto de empezar una aplicación directamente desde cero, ¿vale? Luego tenemos Zoho Analytics. Zoho Analytics es una de las mejores aplicaciones para nosotros, por supuesto, ir tomando decisiones e ir viendo desde un punto de vista bastante externo cómo se encuentra nuestra empresa, ¿vale? Luego tenemos Zoho Campaigns, evidentemente, como lo he dicho antes, Zoho Campaigns al final nos sirve para hacer la integración de las campañas de correos electrónicos, saber qué contactos han participado, si han abierto o no la campaña, etcétera, etcétera. Luego Zoho Forms, que son los formularios, por supuesto, de toda la vida, que nosotros integramos directamente con el CRM, que nos sirve, por ejemplo, para cargar información de un formulario a la ficha del cliente o directamente que el cliente, por ejemplo, o nosotros, por ejemplo, hacer beber cualquier tipo de información y por supuesto que venga directamente para captar leads, ¿vale? Pero bueno, también tenemos vídeos tanto de todas las aplicaciones que hemos hablado, como dije antes, tenemos vídeos. Luego Zoho Assist, que al final nos permite pues iniciar una sesión de remoto para solucionar los problemas de nuestros clientes en caso dado de que no queramos, o sea, de que no podamos estar directamente con ellos en vivo, ¿vale? Luego Zoho Contracts, que al final nos sirve para un personal de ventas, es decir, un contrato de ventas determinado y para poder configurarlo. A diferencia de Zoho Sign, por ejemplo, Zoho Contracts es de
contratos específicamente, y de SohoSign puede ser tanto para contratos como para diferentes aplicaciones o diferentes documentaciones que necesiten firmadas, ¿vale? Y pues SohoLens al final, lo que no es totalmente nueva esta aplicación, nos sirve para los streaming y las cámaras o los smartphones, ¿vale? Para, por supuesto, ir gestionándolo de forma totalmente remoto. Y bueno, espero que te haya servido muchísimo, y recuerda también que si necesitas o te gustaría que creáramos contenido para ti, simplemente pon en los comentarios, que para eso estamos. Chao, chao.